Este es el día que ha hecho el Señor. Esta es la maravillosa oportunidad que Dios nos permite de poder alabarle y glorificarle aquí en el templo El Divino Salvador, desde donde les envío un fuerte abrazo, mis mejores deseos, esperando que el Señor en esta mañana siga ministrándonos de una manera muy especial, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Te invito a que invoquemos el nombre del Señor y que también podamos agradecerle sus favores, su misericordia y su cuidado durante todo este tiempo. Oremos. Decía el profeta: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Hoy podemos invocarte porque te conocemos y porque te has manifestado poderosamente. Ciertamente, tú, con amor eterno, nos has amado y por tanto has hecho patente tu misericordia y tus favores. Recibe nuestra adoración, oh Señor Jesús, nuestra gratitud. A ti sea el honor por siempre y siempre. Amén. Definitivamente el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en estos tiempos hemos podido experimentar el cuidado de Dios. Hemos podido experimentar su consuelo y su dirección. Y yo espero que en esta mañana, a través de su palabra, el Señor nos siga ministrando. Te invito a que ahora abramos la escritura en el primer libro del profeta Samuel, en su capítulo 16, y hagamos la lectura al unísono de los versículos 14 al 23. Voy a invitarte para que ahí donde tú estés encuentres esta cita bíblica y juntos podamos leerla. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La música y la alabanza siempre ha jugado un papel muy importante en la historia bíblica. La música, la alabanza que podemos ejecutar al Señor es un don maravilloso, y es a través de la música que hoy te invito a que alabemos el nombre del Señor y reconozcamos que Jesús es bendito, que Él es nuestro deseo de vivir la alegría de nuestra vida
Así que te invito a que con todo el corazón podamos decirle a Jesús que es hermoso, maravilloso y que bendito es su nombre para siempre. Alabemos al Señor. Aquí es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, restaurando mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Oh, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Ciertamente el Señor es la alegría de nuestro vivir. Adorar al Señor es reconocer su santidad, es tener un momento de quietud, que nuestro espíritu pueda entrar en un reposo para reconocer su santidad, pero también en la adoración es como podemos meditar en lo que Él ha revelado de su persona. Su palabra nos ha enseñado que Él es santo, 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 que nadie se puede comparar con la pureza, con la bondad, que solamente Dios puede ministrar y puede demostrar. Su santidad es una revelación para nosotros. Por eso yo te invito a que en este momento de adoración
podamos nosotros reconocer que Él es el único digno de recibir alabanza y adoración. Dice el libro de Apocalipsis que en el cielo se buscó quién era digno. Y Juan, el discípulo amado, no le quedó más que llorar en esa revelación celestial, porque se dio cuenta que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, era digno de poder abrir los sellos del devenir de los tiempos y de la historia. Hasta que un ser celestial se le acercó y le dijo: no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido, Él es quien es digno. Así que adoremos al Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
que hemos entonado en esta adoración es que el Señor Dios es todopoderoso. Y es algo que yo quisiera hoy también resaltar en la predicación de la palabra. El poder que el Señor tiene para sanar nuestras enfermedades y dolencias, no solamente del cuerpo, sino del alma y del espíritu. Pongamos este tiempo en las manos de Dios. Señor, ahora te rogamos que nos guíes en la meditación de tu palabra. Que tu palabra cumpla su propósito en la iglesia y en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos una serie de predicaciones a la cual le puse por nombre teoterapia, entendiendo y explicando que usé este término para describir la importancia de que Dios nos ministre y nos dé un tratamiento de acuerdo a nuestras necesidades. Si bien es cierto, hoy el papel de la salud juega un papel importante y siempre lo ha jugado, es también importante no olvidar que Dios puede ser la persona que nos dé esa salud también que necesitamos desde una perspectiva sobrenatural. Porque en Éxodo 15:26 el Señor se manifiesta como nuestro sanador. Y porque en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 5, deja también muy en claro la palabra del Señor, que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, entendiendo que hay situaciones emocionales que también nos van enfermando. Es bien sabido y se comprende que cuando el alma sufre, el cuerpo enferma. Cuando las emociones hacen estragos en la vida de un ser humano, también termina enfermándolo de una manera física. La semana pasada vimos el primer caso y tomamos como paciente, así le llamamos, a Elías, el profeta, y vimos cómo el Señor trabajó con él en algo que nosotros pudiéramos vislumbrar como una depresión, de acuerdo a la alta exigencia que él tuvo que experimentar por 3 años, 6 meses. Hoy estaremos analizando un poco la vida del rey Saúl y de su afección en sus emociones, pero también en esa parte espiritual en la que él fue afectado. Quiero que vayamos al libro de Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 16, y vamos a darle lectura a esta porción que nos va a ayudar también para ilustrar y comprender un poco la situación del rey Saúl. Dice la palabra de Dios, Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Saúl, ustedes recordarán, fue el primer rey de Israel. Fue un hombre ungido por Dios, con características, con un carisma especial. Pero cuando analizamos los pasajes bíblicos y los tomamos como referencia, nos damos cuenta de que él tenía una problemática en su personalidad. Es un hombre iracundo y es un hombre que es víctima de los celos. Dice la palabra en lo que acabamos de leer que donde se manifiestan los celos hay
hay contención, es decir, hay lucha, hay pelea, hay guerra, hay destrucción. Y Saúl fue víctima precisamente de los celos. Si bien es cierto, todos tenemos una capacidad para demostrar nuestros sentimientos. Cuando nuestros sentimientos y cuando nuestro carácter se llega a polarizar, entonces comenzamos a hacer estragos con la gente que nos rodea y empezamos a hacer también mucho daño. Por eso es importante cuidar nuestra salud mental. Hoy en estos meses de confinamiento, ya 8 meses prácticamente desde que comenzó esta situación de salud en el mundo, ha estado haciendo estragos en las familias, en las personas. Algunos de nosotros seremos vulnerables, otros serán más fuertes. Y creo que la parte que hoy quisiera yo resaltar en este mes de agosto, donde recordamos la importancia de la palabra de Dios, el mes de la Biblia, es que cuidemos nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y que le permitamos a Dios que Él nos dé esa teoterapia, que su persona, su presencia, nos dé el tratamiento que necesitamos de acuerdo al consejo de la palabra de Dios. Dice la Escritura que Saúl era un hombre atormentado, un hombre que era perturbado en sus emociones, y él había abierto una puerta espiritual al grado que también había una influencia espiritual de maldad que lo estaba afectando. Los súbditos, al darse cuenta de que él tiene un problema en sus emociones, alguien le recomienda que busquen a un joven llamado David, hijo de Isaí. Y la gente y los súbditos de Saúl reconocían que aquel joven tenía una capacidad, que era un hombre valeroso, un hombre de guerra, un hombre también con carisma, pero también tenía la unción, porque ese joven sería años más tarde el rey sobre la nación de Israel. David, dice la palabra, que fue un joven que en su soledad aprendió a conocer a Dios, se convirtió en un gran poeta, en un gran músico y en un gran inventor de instrumentos, así lo dice la palabra del Señor. Así que vemos aquí a un joven talentoso que sabe ejecutar la música, pero es una música respaldada por Dios. Hay una unción especial en David. Así que cuando David es llevado a Saúl en esos momentos de crisis, en esos momentos de perturbación emocional y mental, cuando David tocaba su arpa, cuando se emitían las notas musicales, la unción, la espiritualidad de aquella música que provenía de Dios, entonces venía la calma al corazón y a las emociones, y había alivio en la mente y en la vida de Saúl. Una de las cosas que debemos de cuidar como personas es nuestra mente. Nuestra mente es el campo de batalla. Los pensamientos viajan a velocidades increíbles. Nuestra mente es como un receptor. Es un receptor espiritual. Podemos recibir información de parte de Dios. Dios habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero así como Dios habla, también el mal puede hablar. Y si nosotros le damos cabida, abrimos una puerta espiritual, entonces seremos atormentados. Esa es una realidad espiritual, y yo lo he podido ver y observar durante más de 3 décadas en el pastorado, cómo la gente a veces experimenta este tipo de sufrimiento espiritual. Efesios 6:16 nos dice que es importante levantar el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del enemigo.
Y lo que está hablando ahí precisamente Pablo es que esos dardos de fuego son aquellos pensamientos, y así lo podemos interpretar, aquello que viene a nuestra mente, aquello que trata de desviar nuestra atención de Dios, de sus principios, de su palabra. Son pensamientos incontrolables, que si nuestra vida no está sometida al Señor, no está sujeta a Él, entonces nuestros pensamientos nos llevarán a la deriva y a un naufragio sin lugar a dudas. Pablo recomienda levantar el escudo de la fe con el cual podamos apagar, dice, todos los dardos de fuego del enemigo. Hago un paréntesis aquí solamente para recordarles que el apóstol Pablo, conocido también como Saulo de Tarso, es un familiar de la línea genealógica del rey Saúl. Él es descendiente de Saúl, y de alguna manera, de esta forma podemos darnos cuenta de que este Saulo de Tarso, ahora Pablo, tiene una claridad en la importancia en cuidar la mente, los pensamientos, algo que su antecesor no pudo entender de la manera correcta. Pero ese descendiente de Saúl, Pablo, el apóstol Pablo, nos recomienda cuidar nuestra mente, cuidarnos de esos dardos de fuego y levantar a tiempo el escudo de la fe para apagar todo aquello que se puede levantar contra nosotros y llevarnos a cometer actos indebidos o a enfermarnos mental y espiritualmente. Así que a través de estos pasajes podemos analizar la vida de este paciente llamado el rey Saúl. ¿Cómo lo pudiéramos diagnosticar de acuerdo a la Escritura? Pues es un hombre atormentado, un hombre que es iracundo, que es violento, ¿sí? Y que no tiene paz en su corazón. Y de alguna manera Dios envía a David como un instrumento para darle esa terapia que él necesita, ese tratamiento de parte de Dios. Y ese tratamiento es la música. La alabanza a Dios juega un papel muy importante en nuestra vida diaria. Si ustedes se dan cuenta, estamos rodeados de música. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El libro de los Salmos es el himnario del pueblo de Israel. Todos esos salmos que hoy leemos tenían música y se cantaban. La música es algo que Dios puede usar a nuestro favor. Puede ayudarnos precisamente a darle una estructura y un sentido a nuestra vida. Por eso tú y yo debemos dedicar todo el tiempo posible para alabar y adorar al Señor con nuestra voz, con nuestro cántico, porque fuimos creados para adorar al Señor. Por eso el Salmo 150 dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Así que en este caso específico, en este momento de ataque espiritual para Saúl, la alabanza a Dios se convierte precisamente en un instrumento para darle orden a la mente y a las emociones de Saúl. Sin embargo, si nosotros como personas no tomamos también nuestra propia responsabilidad, lo único que lograremos es solamente tener paliativos momentáneos y nunca tendremos la sanidad. Saúl necesitaba también tomar acciones, buscar corregir su vida, sus acciones delante del Señor. Y creo que muchas veces sucede eso también en nuestras vidas. Dios no puede terminar su obra de sanidad porque también hay una parte que nosotros tenemos que poner.
poner delante de Él nuestra voluntad, nuestras acciones, para que la sanidad se manifieste de una manera plena y total. Nos narra la Biblia que Saúl empezó a enfermar de celos. El enemigo trabaja de una manera muy estratégica en nuestros corazones si no sabemos levantar el escudo de la fe. Satanás y el enemigo empieza a trabajar en opresión, empieza a golpear nuestra vida, a ser mal consejero, al poner un marco de referencia, de división con la gente que está cercana a nosotros. Y así empezó a trabajar con Saúl. Saúl enfermó de celos porque David le empezó a robar el momento. Y creo que esa lucha que tuvo David con Goliat fue decisiva para la salud mental de Saúl. Saúl no soportó que David haya vencido al gigante y que la popularidad del pueblo se fue hacia David cantando que David había matado a 10,000 y Saúl solamente a 1,000. Eso se convirtió en la opresión para Saúl. Lo empezó a golpear de tal manera que esos celos se manifestaron de una manera terrible en la vida de Saúl, y esa opresión se convirtió en una obsesión, en algo latente. Ahora cada vez que Saúl veía a David, sentía algo malo en su interior, al grado de tratar de matarle. Cuando también David le roba el amor y el cariño de una de sus hijas y uno de sus hijos llamado Jonatán, eso es algo que Saúl no pudo soportar y los celos empezaron a crecer. Su estado mental se empezó a afectar. Amados hermanos, amadas hermanas, algo que es terrible es que una mente enferme de celos. Los celos provocan que tú imagines cosas que muchas veces no son. Los celos te provocan una ceguera, te exaltan, provocan contienda. Y los celos pueden ser muy dañinos y pueden destruir no solamente nuestras áreas emocionales, sino pueden destruir y atentar contra la vida de otros. Creo que este paciente, Saúl, tiene un grave problema. Y no solamente la música ungida, la música dedicada a Dios, ya no es suficiente para su sanidad, porque solamente es algo momentáneo. Él tiene que tomar acciones, tiene que entregarse al Señor, reconocer su enfermedad. Si no reconocemos una enfermedad, entonces difícilmente vamos a poder avanzar. Cuando los celos, en este caso, han dejado de ser solo una opresión, un simple sentir, cuando ya le damos cabida se convierte en obsesión, y eso puede terminar en una posesión, donde el enemigo, los entes de oscuridad, pueden empezar ya a manejar tu vida y a controlarte, porque abriste una puerta espiritual. Permitiste que traspasara no solamente tu cuerpo, sino tu mente, y ahora están tratando de llegar a tu espíritu. La historia de Saúl es una historia de persecución contra David. Es una historia de celos, de contienda, de amargura. Un hombre que había comenzado bien, como fue Saúl, un hombre
donde el Espíritu Santo había venido sobre él y Saúl había inclusive tenido esa experiencia de profetizar. Ahora, durante el trayecto de su vida al tiempo que antecede al reinado de David, vemos a un hombre en decadencia, en rebelión, en desobediencia, porque no cuidó su mente, permitió que los dardos de fuego lo afectaran y lo dañaron emocionalmente, espiritualmente. En estos tiempos es importante cuidar nuestra mente. Hoy, donde tenemos la oportunidad de convivir más con la familia, más con nuestros seres amados, con nuestros seres queridos, tenemos que cuidarnos mucho en nuestras emociones. La invitación es rodearnos de la palabra del Señor, sobre todo. Que la alabanza y la adoración sea parte de nuestra vida. La alabanza, la música consagrada a Dios, ungida por Dios, nos va a ayudar en nuestro estado de ánimo, en nuestra expresión del alma y del espíritu, ¿sí? Pero no podemos alimentarnos solamente de la alabanza al Señor, porque es para Él. La alabanza y la adoración solamente son un medio que permiten que se eleve nuestra alma, nuestro espíritu al Señor en reconocimiento. Pero tenemos que permitir que la palabra de Dios sea la que le dé orden a nuestra mente, comprensión de sus principios, para que su palabra se convierta en esa medicina que nos ayudará adelante. Los celos son un fruto de la carne. Son el producto de una opresión y de una obsesión. Cuando perdemos el sentido y el rumbo y nuestra voluntad la entregamos a la carne o a la oscuridad. Lo importante es que cuidemos esos aspectos y no permitamos que de la opresión pasemos a una obsesión, porque eso habla ya de una enfermedad en nuestra mente y vamos a enfermar también a la gente que nos rodea. Por eso, hoy te recuerdo lo siguiente. Dice en Mateo 27:33 que Jesús fue llevado al monte llamado Gólgota, conocido como el monte de la calavera también. Ahí fue colocada la cruz de Jesús. Para mí este es un evento significativo, porque la crucifixión, desde una perspectiva espiritual, nos habla de que el Señor precisamente viene a establecer su sacrificio para darle sanidad a toda cabeza que está enferma. Ese monte de la calavera muy bien pudiera tipificar precisamente que el Señor vino a dar sanidad también a la mente, a los pensamientos. Debemos de llevar, dice, cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Ahí en el Gólgota, el Señor manifestó qué tan grave estaba la humanidad. La humanidad ha caído en el pecado. Su naturaleza ha sido afectada. Sus emociones, sus pensamientos también. Toda cabeza está doliente. Todo el Gólgota está doliente. Pero ahí en la cruz del Calvario, el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Nuestras emociones necesitan sanidad. Y hoy más que nunca tenemos que cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y para ello, la lectura de la palabra nos va a ayudar. Porque donde hay celos, como los hubo en el reino de Saúl, hubo contención, perturbación y toda obra perversa. Ese es un mal, una enfermedad del alma y de los pensamientos.
Pero tú y yo tenemos un llamado a sanar esa parte de nuestras emociones. Cada quien será vulnerable a emociones. Lo importante es que no lleguen a ser una posesión o parte ya de una esencia en nuestras vidas, sino que podamos nosotros dejar atrás los frutos de la carne por los frutos del Espíritu. Así que en este mes de agosto, que es el mes de la Biblia, es un mes para meditar en su palabra, para memorizarla, para atesorar su ley en nuestro corazón. Estas palabras que son espíritu y son vida nos van a ayudar precisamente a quitar toda raíz de maldad en nuestra vida, para que se manifiesten los frutos del Espíritu, como son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ese dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos un llamado a dar frutos del Espíritu. Esa es la mejor evidencia de nuestra sanidad. Por tanto, el día de hoy te recuerdo que el Señor es poderoso, es nuestro sanador. Que no olvidemos que hay una solución a nuestras enfermedades, que hoy podemos hablar de teoterapia en el sentido más hermoso, donde le permitimos al Señor, al rendir nuestra voluntad, que Él mismo venga con su terapia, con su tratamiento, con su ministración, para que tú y yo podamos ser sanos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Yo le pido mucho a Dios que Él cuide tus pensamientos, que cuide tus pasos, que cuide tu corazón, que hoy más que nunca, en toda cabeza que está enferma, el sacrificio de Cristo en el Gólgota, ahí en ese lugar de la calavera, en ese lugar que tipifica el lugar donde los pensamientos son parte de nuestra vida y de nuestra esencia. En su crucifixión, en su sangre, derramó la esperanza y los nuevos escenarios, quitando la oscuridad. Su luz quita la oscuridad y nos ayuda a tener pensamientos de bien y no de mal. Que el Señor haga una obra maravillosa en este tiempo. Y no olvides meditar en su palabra, alabar con todo el corazón y poner nuestra parte, nuestra voluntad al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, envía tu sanidad a mi vida, haz la persona que tú quieres que yo sea y permíteme caminar en santidad por amor a tu nombre. Oremos. Señor, en esta tarde te alabamos y te glorificamos. Hoy te ruego, Padre, que sanes el alma y alejes de nosotros toda perturbación, toda contienda. Señor, ese sentimiento llamado celo, que puede ser destructivo, que se ha quitado de nuestro corazón. No permitas, Padre Celestial, que la opresión a través de los celos se convierta en una obsesión en nuestra vida y terminemos mal, demostrando nuestra enfermedad, haciendo daño a la gente que nos rodea, pero también a uno mismo. Libéranos de toda enfermedad del alma, que aprendamos a ser adoradores en espíritu y en verdad, pero que tu palabra sea la mejor medicina para nuestra vida. Ayúdanos, Padre Celestial, en este tiempo a tener paz, a tener claridad en nuestros pensamientos y a levantar el escudo de la fe para apagar todo dardo de fuego del enemigo.
Si alguien está pasando por una situación difícil en sus pensamientos, en su lucha interior, que hoy pueda rendir su voluntad a ti, Padre. Y en el nombre de Jesús pedimos que de raíz sea quitada toda enfermedad emocional, todo aquello que se ha transformado en una obsesión. En el nombre de Jesús sea desarraigado y que con tu palabra se manifiesten los frutos del Espíritu y sean sepultados los frutos de la carne. Porque en el Gólgota, en el monte de la calavera, ahí Cristo Jesús derramó su sangre, llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias y los quebrantos del corazón. Y ahí Él sembró los pensamientos de bien y no de mal para la humanidad. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora te ruego que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con vuestras familias, ahora y siempre. Amén. Hermanos, sé que el Señor está hablando de alguna manera a nuestra vida y a nuestro corazón. Este es el tiempo de cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Y estos pasajes bíblicos son precisamente para ayudarnos a entender las luchas que hoy podemos estar enfrentando, y son luchas que han existido desde la caída del ser humano. Pero Dios está muy interesado en nuestra salud, en todos los aspectos de nuestra esencia. Así que yo te invito a que no descuides tus pensamientos. No permitas que ningún arma forjada prospere contra tu propia vida. No dañes a tus seres amados que están junto a ti. Levanta el escudo de la fe y apaga los dardos de fuego del enemigo. Sigamos orando, sigamos en la unidad del Espíritu, y no olvides que el Señor está con nosotros y tiene un plan maravilloso para tu vida, aún en estos tiempos. Que Dios te bendiga y la mejor de las semanas en el Señor. Bendiciones.